1. La introducción al Espíritu Santo y su rol en la vida del creyente. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es uno de los aspectos más profundos y misteriosos de nuestra fe cristiana. La pregunta sobre qué sucede cuando el Espíritu Santo se va de nosotros es una de las más trascendentales, pues afecta directamente nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad y hasta nuestra salvación misma. Pero antes de abordar qué implica su partida, debemos comprender cómo el Espíritu Santo impacta nuestra vida en primer lugar. En los primeros momentos de la conversión, el Espíritu Santo es quien nos atrae hacia el amor de Dios. Es el que abre nuestros ojos al Evangelio y nos convence de la verdad de la salvación. Su obra no termina allí, Él es el Consolador prometido por Jesús, quien nos fortalece, nos guía en la verdad y nos enseña a vivir una vida conforme al corazón de Dios. El Espíritu Santo no es solo una figura abstracta, sino una presencia real y activa. Nos santifica, nos convence del pecado, nos da poder para vencer nuestras debilidades y nos capacita para cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Es el Espíritu quien nos enseña a orar, a adorar y a vivir una vida de obediencia a los mandatos divinos. Su rol en la vida del creyente es multifacético, pero su propósito principal es el de transformar nuestras vidas, ayudarnos a crecer en santidad y revelarnos más acerca de Jesús. No es solo un acompañante espiritual, sino un transformador interior. Y ahora, mientras exploramos el tema de qué sucede cuando el Espíritu Santo se aleja, es fundamental entender que su presencia es lo que mantiene a la Iglesia viva y en funcionamiento. Lo que da vida a cada corazón que decide seguir a Cristo. 2. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia? El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Es tan divino como el Padre y el Hijo, con una identidad única, pero inseparable de las otras dos personas. En las Escrituras, vemos al Espíritu Santo en acción desde el principio de los tiempos. En el libro de Génesis, Él estaba presente en la creación, moviéndose sobre las aguas. A lo largo de la Biblia, Él actúa como la presencia de Dios en medio de su pueblo, y a lo largo de los Evangelios, Jesús promete que Él sería enviado para habitar permanentemente con los creyentes. El Espíritu Santo no solo es una fuerza o una energía abstracta, como algunos lo consideran. La Biblia lo describe como una persona con voluntad, sentimientos y emociones. De hecho, es posible entristecer al Espíritu Santo a través del pecado, lo que implica que tiene la capacidad de ser afectado por nuestras acciones. Él es el Consolador prometido por Jesús en el Evangelio de Juan, quien vendría a estar con nosotros después de la ascensión de Cristo. Además, el Espíritu tiene un propósito claro en la vida del creyente: guiarnos a la verdad, ayudarnos a comprender la voluntad de Dios y capacitarnos para vivir una vida piadosa. Sin el Espíritu Santo, no tendríamos la fortaleza ni el entendimiento necesario para seguir el camino cristiano. A través de Él, somos sellados como propiedad de Dios y podemos experimentar una relación personal y continua con nuestro Creador. Así, el Espíritu Santo no es solo una presencia pasajera, sino un don continuo que debemos valorar y cuidar a lo largo de nuestra vida cristiana. 3. La presencia del Espíritu en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para comprender la obra del Espíritu Santo, es importante analizar cómo se manifiesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se manifestaba de manera temporal y selectiva. Solo ciertas personas, como los profetas, sacerdotes y reyes, eran capacitadas por el Espíritu para cumplir una misión específica. Por ejemplo, Moisés y los líderes de Israel eran guiados por el Espíritu para guiar al pueblo, mientras que figuras como Samuel, Elías y David eran llenos del Espíritu para llevar a cabo los planes de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo cambia de manera significativa. A partir de la venida de Jesús y especialmente después de su resurrección y ascensión, el Espíritu Santo comienza a habitar permanentemente en los creyentes. Jesús promete en el Evangelio de Juan que Él enviaría al Espíritu como el Consolador, quien viviría dentro de todos los que creyeran en Él. Esto es una revelación fundamental: ya no necesitamos un templo físico o un sacerdote para estar en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, convirtiéndonos en templos del Espíritu. El Espíritu Santo es quien permite que experimentemos una relación personal con Dios. Él nos enseña, nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. Esta es una de las promesas más grandes que Jesús hizo a sus discípulos: la presencia continua del Espíritu en nuestra vida. 4. ¿Puede el Espíritu Santo alejarse? Condiciones que lo permitirían. Uno de los grandes misterios y temores de los creyentes es la posibilidad de que el Espíritu Santo se aleje de nosotros.
La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo puede ser contristado, apagado o incluso retirado si persistimos en el pecado y la desobediencia. En Efesios 4:30, se nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Esto sugiere que nuestras actitudes y acciones pueden afectar nuestra relación con Él. Otro pasaje importante es 1 de Tesalonicenses 5:19, donde se nos instruye a no apagar al Espíritu. Cuando ignoramos su convicción, cuando desobedecemos sus indicaciones, podemos apagar su obra en nuestra vida. Además, la blasfemia contra el Espíritu Santo, como se menciona en Mateo 12:31-32, es uno de los pecados más graves que puede ocurrir, ya que rechazar de manera definitiva la obra del Espíritu lleva a una separación irreversible de Dios. Por lo tanto, si bien el Espíritu Santo es fiel y no abandona fácilmente a sus hijos, hay circunstancias en las que nuestra persistencia en el pecado y el rechazo a su dirección pueden llevar a una distancia temporal o permanente de su presencia. 5. Pecados que afectan la relación con el Espíritu Santo. Los pecados que afectan la relación con el Espíritu Santo son graves y deben ser tomados con mucha seriedad. La Biblia habla de pecados que pueden apagar o entristecer al Espíritu Santo. El pecado de desobediencia continua, la rebelión consciente y la actitud de rechazo hacia Dios son conductas que pueden hacer que nuestra relación con el Espíritu se vea afectada. Algunos de los pecados más destacados que interfieren con la obra del Espíritu son la inmoralidad sexual, la mentira, el odio, la envidia, la falta de perdón y la idolatría. Estos pecados no solo destruyen nuestra relación con Dios, sino que también dañan nuestra capacidad para vivir plenamente en el Espíritu. Cuando persistimos en el pecado, nuestra conciencia se endurece y nuestras capacidades espirituales se ven nubladas. Es importante recalcar que la gracia de Dios es siempre mayor que nuestros pecados. Sin embargo, persistir en el pecado puede llevar a una dureza de corazón y alejarnos de la obra del Espíritu. Pero la buena noticia es que, a través del arrepentimiento y la restauración, siempre podemos ser reconciliados con Dios. 6. Señales de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu Santo comienza a alejarse de una persona, las señales son notorias, especialmente para aquellos que alguna vez experimentaron su presencia de cerca. Una de las primeras señales es una falta de paz interior. Sin el Espíritu Santo, perdemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como menciona Filipenses 4:7. La ansiedad, la confusión y la inquietud empiezan a invadirnos, sustituyendo la tranquilidad que Él nos brindaba. Otra señal es la pérdida del discernimiento espiritual. Al alejarnos del Espíritu, perdemos la capacidad de entender y aplicar las enseñanzas de la Biblia. Lo que antes nos resultaba claro y evidente, ahora se vuelve confuso y lejano. Esto también afecta nuestra sensibilidad hacia el pecado. Sin la guía del Espíritu, podemos empezar a justificar acciones incorrectas y alejarnos de los valores cristianos, siendo más vulnerables a las tentaciones y distracciones del mundo. Además, la ausencia del Espíritu nos lleva a una sequía espiritual, una falta de deseo por orar, leer la Biblia o buscar a Dios. La pasión por las cosas de Dios disminuye, y el vacío que deja el Espíritu Santo puede llevar a un sentimiento de desesperanza y desconexión. Es un estado peligroso, porque abre la puerta a influencias negativas que pueden llevarnos aún más lejos de Dios. Reconocer estas señales es crucial, porque son un llamado de alerta que nos invita a arrepentirnos y regresar a Dios. La ausencia del Espíritu no es un punto final, es una invitación a buscar su presencia nuevamente y restaurar la relación que Él tanto anhela tener con nosotros. 7. Consecuencias espirituales y emocionales de la partida del Espíritu. La partida del Espíritu Santo tiene profundas consecuencias tanto espirituales como emocionales. En el ámbito espiritual, la ausencia del Espíritu nos deja vulnerables a ataques espirituales y nos priva de la protección y el consuelo que Él provee. Sin su guía, podemos caer en errores y desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida espiritual se debilita y, eventualmente, puede llevarnos a un estado de apatía y desobediencia. Emocionalmente, el impacto también es devastador. La Biblia describe al Espíritu Santo como el Consolador, aquel que nos llena de gozo y paz en medio de las pruebas. Al perder su presencia, estos frutos se desvanecen, dejando en su lugar sentimientos de vacío, tristeza y hasta desesperación. La ansiedad y la inseguridad pueden aumentar, y la estabilidad emocional que el Espíritu Santo nos otorgaba se vuelve difícil de recuperar. La desconexión de Dios afecta todos los aspectos de nuestra vida.
Las relaciones pueden verse dañadas, ya que sin el amor y la paciencia que el Espíritu genera en nosotros, podemos ser más propensos a la ira, el resentimiento y la falta de perdón. Nos alejamos de las personas que una vez amábamos y perdemos esa capacidad de influir positivamente en los demás. Las consecuencias son profundas, pero es importante recordar que, con arrepentimiento y humildad, Dios siempre está dispuesto a restaurar lo que hemos perdido. 8. ¿Cómo restaurar la relación con el Espíritu Santo? Aunque la partida del Espíritu Santo trae dolorosas consecuencias, la Biblia también nos muestra el camino hacia la restauración. Dios siempre ofrece una puerta de regreso, y el Espíritu Santo está dispuesto a regresar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su presencia. El primer paso para restaurar esta relación es el arrepentimiento genuino. Esto implica reconocer nuestros errores, pedir perdón y decidir alejarnos de aquellas conductas que nos apartaron de Dios. En 1 de Juan 1:9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este acto de confesión nos libera y nos permite comenzar de nuevo. El siguiente paso es la oración constante. A través de la oración, podemos hablar con Dios, pedirle dirección y fortalecer nuestra conexión con el Espíritu. También es importante leer y meditar en la palabra de Dios, ya que es el alimento espiritual que nos ayudará a restaurar nuestra fe y sensibilidad hacia el Espíritu. Finalmente, debemos ser perseverantes en nuestra búsqueda de Dios, aun cuando no sintamos su presencia de inmediato. A veces, la restauración espiritual lleva tiempo, pero si persistimos, el Espíritu Santo regresará y llenará nuestra vida con su paz y su amor. Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, y el Espíritu anhela habitar en aquellos que le buscan con sinceridad. 9. Testimonios bíblicos de restauración con el Espíritu Santo. La Biblia está llena de historias de personas que, después de alejarse de Dios, encontraron restauración y fueron llenas nuevamente por el Espíritu Santo. Un ejemplo poderoso es el rey David, quien en el Salmo 51 clama a Dios con un corazón quebrantado, diciendo: «No quites de mí tu Santo Espíritu». David reconocía que había pecado gravemente, pero también sabía que Dios es misericordioso y que podía restaurarlo. Su arrepentimiento fue sincero, y Dios le dio una segunda oportunidad, restaurando su relación y renovando su espíritu. Otro ejemplo es Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto. A pesar de este grave error, Jesús lo perdonó y, después de su resurrección, lo restauró a su posición de líder entre los apóstoles. Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés y fue transformado en un hombre valiente y lleno de fe, capaz de liderar a la iglesia y predicar el Evangelio con poder. Estos testimonios nos muestran que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos ser restaurados si nos arrepentimos sinceramente. La misericordia de Dios es infinita, y el Espíritu Santo está dispuesto a regresar a quienes buscan su presencia. Estos ejemplos de restauración deben darnos esperanza y recordarnos que, en Dios, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. 10. Vivir en comunión permanente con el Espíritu Santo. La restauración con el Espíritu Santo no es solo un momento de arrepentimiento, es el inicio de una vida de comunión continua con Él. Vivir en comunión con el Espíritu significa caminar diariamente bajo su guía, buscando su dirección en cada aspecto de nuestra vida y permitiéndole transformar nuestro carácter y nuestras acciones. Para mantener esta relación, debemos desarrollar hábitos que nos acerquen a Dios, como la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y la obediencia a sus mandamientos. Estos actos no son solo rituales, son formas en las que nos abrimos a la obra del Espíritu y le damos espacio para que actúe en nosotros. También es esencial escuchar la voz del Espíritu y obedecer sus impulsos. Él nos habla a través de la palabra, de nuestra conciencia y de las circunstancias. La obediencia es clave para mantener su presencia en nuestra vida, pues nos ayuda a vivir en santidad y a evitar aquellas cosas que nos separan de Dios. Al vivir en comunión con el Espíritu, experimentamos su paz, su gozo y su amor de manera continua. Él nos da fuerza para enfrentar las pruebas, nos guía en nuestras decisiones y nos ayuda a impactar positivamente a quienes nos rodean. Vivir en comunión con el Espíritu no solo nos llena de propósito, sino que nos permite experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Es un caminar diario, pero uno que vale la pena, porque con el Espíritu Santo nunca estamos solos, y siempre tenemos acceso a la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu amor inagotable y por el regalo del Espíritu Santo, quien guía nuestros pasos y llena nuestras vidas con tu paz y sabiduría. Hoy pedimos que renueves nuestra fe y avives en nosotros el deseo de vivir en comunión contigo cada día.
Ayúdanos a discernir tu voz, a buscar tu presencia y a obedecer tu dirección en todo momento. Espíritu Santo, te invitamos a ocupar el lugar central en nuestros corazones, para que seas nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra luz en cada desafío. Si has sentido que necesitas fortalecer tu relación con el Espíritu Santo o quieres aprender más sobre cómo caminar con Él, no dudes en suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Juntos, seguiremos explorando estos temas que nos inspiran a crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario o compartirlo con alguien que también necesite recordar que Dios siempre está dispuesto a acercarse a nosotros, no importa cuán lejos nos sintamos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.